Ya, muy bien, buenas noches con todos. Esperamos un rato que se unan. ¿Cómo se comparte? Buenas noches. ¿Ahí están viendo la pantalla, no? Sí, doctor, sí se visualiza la pantalla y también se le escucha. Haz clic en... Allá descendiendo. Pero ¿cómo avanzo? Ah, espérate acá.
Ahí me escuchan, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, escucha. Ya, pero acá se me ha trabado para avanzar la pantalla, la diapositiva. A ver, doctor, ¿puede aplastar F5? Y creo que ahí se le puede Ah, ya. F5. Doctor, No logro compartir, pero no avanzan los slides. A ver ahí, compartir pantalla. A ver, ventana le pondremos. tiene que compartir en pantalla completa, doctor. Ah, ya, vamos a ver eso. Nuevamente, sí, eso puse en antes, pero nada. Compartir pantalla, toda la pantalla. Y ahora mando el documento. Y ahí sí ven, ¿no? ¿Ahí sí ven? No, doctor, no estoy compartiendo nada. No. Toda la pantalla. A ver, toda la pantalla. Allá, ahí sí. No. Sí, ahí sí se ve su pantalla, doctor. Creo que tienen que entrar a la PPT. Al PPT, pero ya lo compartí el PPT en antes. A ver, espérate. Un momentito, vamos a ver acá. Ahí sí ya se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ahí, ¿no? Sí. Ah, ya. Bueno, ahí vamos a empezar. Pero ahora sí ya me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ya, bueno, vamos a ver, la clase de hoy día es entonces fracturas de pelvis y acetábulo, ¿no? Esta clase es muy importante porque, como yo les digo a los chicos en la clase, esta es la fractura que mata, ¿no? Hace poco había un artículo famoso, salió así, el título del artículo era ese, ¿no? La fractura que mata. Está dentro de las emergencias y urgencias de la especialidad, ¿no? De manera que es una entidad que ustedes tienen que saber sospechar, identificar, diagnosticar como médicos generales y tomar acciones en los segundos inmediatos, ¿no? Si usted sabe tomar acción, va a salvar una vida, ¿no? Y eso es lo más importante de esta clase, ¿no? Ahí vemos que es una lesión grave de alta energía en sujetos jóvenes. O sea, alta energía es que se ha caído de un cerro, un gran accidente de tránsito, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa importante es que estas fracturas que se producen en el bacinete pélvico, ¿no? Que es una cavidad osteomusculosa, ligamentaria, estrecha, ¿no? Y que tiene un montón de órganos, ¿no? Órganos urogenitales, en la parte final del tubo digestivo, y también se encuentran arterias y venas y nervios importantes que vamos a ver ahora, ¿no? Como ven, la mortalidad asociada a esta patología es muy alta y va asociada a una morbilidad, ¿no? Coexiste con diversas morbilidades
como lo vamos a ver ahora, ¿no? Y rara es la fractura de pelvis sola, ¿no? Siempre se ve en el concierto de un politraumatizado, generalmente, ¿no? Revisemos la anatomía. Acá está el anillo pélvico, ¿no? Con los dos huesos ilíacos, ¿no? Derecho e izquierdo, unidos por delante por la sínfisis púbica, que es una articulación condral, ¿no? Cartilaginosa, fibrocartilaginosa. Y hacia atrás está el sacro y debajo el coxis, ¿no? Ambos unidos por la articulación sacroiliaca, ¿no? La importantísima articulación sacroiliaca, tanto en medicina como en cirugía, ¿no? Y vean ustedes acá que esta articulación sacroiliaca está unida por delante, o sea, viendo al bacinete, a la cavidad, por estos ligamentos sacroiliacos anteriores, ¿no? Que se ven desde el interior de la cavidad pélvica, ¿no? En cambio, esta misma articulación sacroiliaca, ¿no? Está reforzada también por unos potentes ligamentos sacroiliacos posteriores, ¿no? Que miran hacia la región glútea, ¿no? Hacia los 3 músculos glúteos. Estas dos articulaciones son fundamentales para entender la clasificación de las fracturas. Ya voy a volver a repetir, ¿no? Los ligamentos sacroiliacos anteriores, derecho e izquierdo, ¿no? Que se ven desde la cavidad pélvica, y los sacroiliacos posteriores que se ven desde la región glútea, ¿ya? Y esto reforzado por estos dos ligamentos, el sacroespinoso y el sacrotuberoso, ¿no? Dos ligamentos adicionales que refuerzan, pues, en resumen, este es un potente anillo, ¿no? Osteoligamentario, ¿no? Y dentro de esta cavidad tenemos, vean ustedes, ¿no? La ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿no? Acá vemos la ilíaca interna hacia acá abajo, ¿no? Que tiene múltiples ramas, como recordamos, ¿no? 5 parietales, 7 viscerales, ¿no? La arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria vesical superior, etcétera, etcétera. Y debajo la arteria pudenda, ¿no? Que sale hacia atrás, hacia la región glútea, y por tanto es asiento de lesiones, ¿no? Y vean también, hay múltiples venas que acompañan estas arterias, pero el más importante es, miren, el plexo venoso presacro, ¿no? O sea, un complejo venoso que se desgarra fácilmente en estas fracturas y produce pues un sangrado profuso, ¿no? Este plexo presacro generalmente cuando sangra llena el retroperitoneo, ¿no? Que tiene aproximadamente una capacidad de 500 ml, ¿no? Entonces cuando hay un sangrado, ¿no? Y en una radiografía simple vemos que las sombras del psoas se han borrado, es porque el retroperitoneo está lleno de líquido, de sangre, ¿no? Y esto lo corroboramos con una ecografía, ¿no? Así también recordemos, como ya dije, ¿no? Que en el bacinete pélvico está la vejiga, el diafragma pelviano, ¿no? La próstata, las vesículas seminales, y en la mujer la vagina, el útero y todo esto, ¿no? Es importante señalar que acá la uretra membranosa, ¿no? Que es la parte de la uretra donde están los músculos, ¿no? Del diafragma pelviano, ¿no? Esta parte es la que generalmente se rompe por el movimiento de cizallamiento en las fracturas de pelvis, ¿no? Entonces, si hay uretrorragia, ¿no? O sea, sangre rutilante por el meato urinario, usted lo primero que debe pensar es que el diafragma pelviano se ha desgarrado, ¿no? También podría, por supuesto, tratarse de un desgarro vesical o una contusión vesical, ¿no? Y acá tenemos las ramas finales del plexo sacro, ¿no? S1, S2, S3. O sea que en resumen, vean ustedes, todo está tan juntito que fácilmente, ¿no es cierto?, un gran vector energético, ¿no?, que pueda romper los huesos, ¿no? Porque para que se rompa tremendo anillo osteoligamentario se necesita una gran energía. Y ese gran vector energético fácilmente daña también todas estas estructuras blandas que estamos mencionando, ¿no?
Bien, dentro de la etiología, ¿no? Hemos mencionado en pacientes jóvenes, ¿no? Los grandes traumatismos de alta energía, ¿no? Aplastamientos, atropellos, caídas de altura, ¿no? Fracturas por estrés en jóvenes, ¿no es cierto? Reclutas militares, ¿no? O deportistas de alta competitividad que son sometidos a sobreesfuerzos físicos. Entonces, estos pueden hacer también las famosas fracturas por estrés, que la más frecuente es en los huesos del pie, pero también pueden darse en pelvis, ¿no? Y en ancianos, ¿no? En ancianos, como siempre, se repite este patrón bimodal, ¿no? En diferentes fracturas, ¿no? En sujetos jóvenes son traumatismos de alta energía y en sujetos ancianos traumatismos de baja energía, caídas a nivel, ¿no? Contusiones, pequeñas palancas, etcétera, ¿no? También se ha referido un mecanismo de producción asociado a los accidentes de tránsito, ¿no? Cuando el automóvil, ¿no? Atropella al sujeto, le golpea directamente la pelvis, ¿no? Se produce este tipo de fractura. Y cuando lo golpea lateralmente, este otro tipo. Eso de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Y acá vemos esto que mencionamos ya, ¿no? En el argot empírico, no hospitalario, nosotros siempre decimos de que una tibia sangra medio litro, o sea, 500 cc de sangre, y por lo tanto no desestabiliza al paciente y no lo choca. El fémur, ¿no? Puede sangrar hasta 1000 cc, o sea, 1 litro de sangre, y sí hipotensa, desestabiliza al paciente, lo choca, pero no lo mata, ¿no? En cambio, la pelvis puede sangrar hasta 1500, ¿no? En términos generales, y sí desestabilizar al paciente y también matarlo, ¿no? Ese es el concepto central de esta charla, ¿no? Este concepto etiopatogénico. Por eso es que usted apenas ve una probable fractura de pelvis, tiene inmediatamente priorizar a ese paciente, ¿no? Porque en cuestión de segundos se le puede ir, ¿no? Y como ya hemos visto cuáles son las fuentes del sangrado en una fractura de pelvis, ¿no? La primera es el sangrado óseo. Estos huesos planos, ¿no? Amplios, están formados por 2 capas corticales, 2 tablas delgadas, y en medio hay abundante hueso esponjoso, ¿no? Y entonces al fracturarse queda expuesto este hueso esponjoso masivo, y ese es el que sangra, ¿no? Produce un sangrado en capa o en napa, muy difícil de controlar. Imagínense usted con el electrodo cautelo ponerse a quemar ahí puntitos, no logra parar, ¿no? Pero también el hueso, cuando hemos entrado, ¿no? Y vemos el hueso fracturado, vemos que del borde roto, del borde fracturado, también a veces hay un sangrado pulsátil, ¿no? Y se trata de una arteria nutricia que está atravesando el hueso. Por otro lado, ya hemos mencionado el sangrado venoso, el más frecuente es el plexo presacro, que ya lo hemos visto, y el sangrado arterial, cuando alguna de estas arterias, ¿no? Se lesiona, estas ramas del iliac interna, ¿no? La más común es la pudenda interna, pero pueden ser otras, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay sangrado arterial, se producen 2 instancias, ¿no? Una, que el sujeto no llega al hospital, ¿no es cierto? En el camino ya le da un shock masivo y muere. Y la otra es que llegue, pero que en la arteria hay un coagulito ahí inestable que cualquier momento se puede soltar ese coagulito. Entonces ahora, gracias a Dios, en las unidades de shock trauma de mi hospital, por ejemplo, el Casimiro, tenemos ahí un ecógrafo en emergencia, y apenas suena la clave, o sea, un paciente crítico, va el imagenólogo, el radiólogo, y le hace una ecografía, ¿no? Le hace el ecofaz y le hace le pedimos que le dé una mirada a las arterias de la pudenda interna, un ecodoppler así, le hace
rápido y nos dicen no hay sangrado, ¿no? Están indemnes las arterias. Entonces ya uno se queda un poco más tranquilo, ya se queda con el sangrado óseo. Que si hubiera una arteria, ¿no? Sangrando, tendríamos que entrar a sala de urgencia para hacer la respectiva hemostasia, ¿no? Entonces, hasta ahí ven ustedes el cuadro etiopatogénico de esta patología, ¿no? De esta importante patología. Entonces, en traumatismos de baja energía, ¿no? Podemos sospechar de fracturas estables, ¿no? Dentro de un momento vamos a ver cuáles son estables y cuáles inestables, ¿no? Y en los traumatismos de alta energía, fracturas inestables. Sospechamos de fracturas inestables, ¿no? Entonces, hay pacientes conscientes que refieren dolor en el anillo pélvico, ¿no? Puede haber acortamientos, puede haber por el ascenso de una de las semipelvis, ¿no? Hemos dicho que generalmente son politraumatizados, hay pacientes inconscientes. Cuando llegan chocados y hay un shock no justificado, o sea, le hacen el ecodoppler en abdomen, en tórax y está limpio, o una tomografía cerebral y también no hay sangrado, entonces ahí sí nos vamos a buscar a la pelvis, órganos de la pelvis o fractura de pelvis, ¿no? Y esto está asociado también a fractura de fémur, ¿no? En un importante. Y entonces en el examen físico en sí, esto tiene que ser rápido, ¿no? Buscamos algunos signos si es que el tiempo nos da, ¿no? Sobre todo en provincias, ¿no? Porque en mi hospital, cuando es un politraumatizado de frente, le hacen una tomografía general, ¿no? De cráneo, tórax, abdomen y pelvis, y ahí ya tenemos en cuestión de 2 o 3 minutos el diagnóstico. Pero ustedes en provincias, ¿no? En su centro de salud donde van a estar, pueden sí estos signos ayudarlos, ¿no? Lo primero, ya hemos dicho, la presión, ver la estabilidad, ¿no? Y estas dos maniobras suaves podrían hacerlas las de Eriksen 1 y Eriksen 2, que consiste en intentar abrir suavemente la pelvis, ver si se abre o no. Los acortamientos, ya hemos dicho, sobre todo cuando la pelvis, el anillo pélvico está roto adelante y atrás, y una de las hemipelvis está siendo jalado hacia arriba, ¿no? Entonces hay una dismetría, y eso puede ayudar al diagnóstico, ¿no? Laceraciones en perineo hipogastrio, equimosis, ¿no? Y por supuesto, el tacto rectal y el tacto vaginal de rigor, ¿no? De rigor, obligatorio, ¿no? Y buscar, no hematuria, ¿no? Acá está mal el slide. Hematuria es 2 o 3 gotas de sangre en 1 litro de orina, ¿no? La orina sale rosada, o bien la orina sale color a Coca-Cola, ¿no? Ya ustedes han visto hematuria. En este caso no, eso no nos ayuda. Lo que buscamos es uretrorragia, ¿no? Sangre rutilante, sangre viva, sangre fresca en el meato urinario, ¿no? Entonces eso es lesión baja del tracto urinario. Ya hemos dicho diafragma pelviano, contusión vesical, etcétera, ¿no? Y siempre la evaluación neurológica y neurovascular de miembros inferiores, ¿no? No se olviden acá, el tacto rectal a veces se desgarra, ¿no? El recto, y los gérmenes anaerobios y todo lo demás que tenemos en el recto invade la fosa isquiorectal, y ese paciente no llega al día siguiente. Nos ha pasado, señores, nos ha pasado. Paciente entra politraumatizado, fractura de pelvis y todo lo demás, y no le descubrieron el desgarro rectal. Y al día siguiente, cuando llegamos, y el paciente ya murió. ¿Y qué diagnóstico? Fasciitis necrotizante, ¿no? Por un mal diagnóstico. Entonces, tómense su tiempo, un buen tacto rectal y un buen examen ginecológico. Primero el ginecológico, por supuesto. Bien, entonces, si es que el tiempo da, como digo, ustedes pueden hacer algunas de estas maniobras. Esta de acá, comprimir los dos extremos laterales de la pelvis y ver si hay movimiento, ¿no? Si hay crujido, ¿no? O bien tratar de abrirlo, ¿no? Y todos estos exámenes, ¿no?
Acá está lo que les dije, la maniobra de Boltzmann, cruzan las manos y apoyando el talón de la mano en las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Buscando abrir la pelvis, ¿no? Como si fuera un libro abierto, ¿no? A veces sí, uno siente que se abre la pelvis, entonces ya confirmamos clínicamente el diagnóstico, ¿no? Pero repito, esto con maniobras muy suaves y siempre y cuando el paciente ya esté estabilizado, ¿no? No van a dejar de hacer las maniobras de reanimación, resucitación, reposición de líquidos por solo hacer estas maniobras, ¿no? Y la otra maniobra, ¿no? La de Eriksen, que es al revés, ¿no? Aprieto las dos partes laterales de la pelvis buscando cerrarla, ¿no? Ver si está, algunas pelvises vienen abiertas y yo las cierro un poco, eso me confirme el diagnóstico, ¿no? Otra vez la maniobra de intentar cerrar. Acá está el tacto rectal, vean ustedes, tienen que hacerlo, todo esto es muy rápido, ¿no? Ustedes traten de entrar a una unidad de shock trauma, hagan vida hospitalaria, los fines de semana vayan a los hospitales y ahí en un solo caso van a aprender pues un montón, ¿no? Bien, y cuando no tenemos tomografía, la radiología nos ayuda, ¿no? La radiografía imaginal, inicial de tórax, abdomen, cráneo, eso está en el ATLS, ¿no? Manejo del politraumatizado, ¿no? Y en nosotros, para fracturas de pelvis, ¿no? Tenemos la radiografía AP normal y tenemos dos incidencias más, que es la de entrada y de salida, que vamos a mencionar. Siempre la tomografía es por excelencia el método, ¿no? Y estos métodos del uretrocistograma, que antes se usaban, la angiografía también cada vez en desuso, pero en medicina pues uno no puede decir esto no sirve, no se usa, ¿no? A veces se malogra el ecodoppler, entonces hay que hacer una arteriografía a la antigua, ¿no? Esta es la incidencia de entrada. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bien, esta es la incidencia de entrada, o en inglés inlet, ¿no? Que el rayo de rayos X viene a 60 grados, entre 60 y 45, ¿no? El sujeto en decúbito dorsal, ¿no? A 60 centímetros de la vertical, de la perpendicular, ¿no? Entonces esto equivale a ver de arriba la pelvis, ¿no? Como no puedo tomar la radiografía desde la cabeza, la tomo un poco desde acá y veo esto, ¿no? Veo el anillo pélvico desde arriba, ¿no? Entonces veo aquel estrecho superior, veo la sínfisis, ¿no? Las espinas ciáticas, las dos alas, ¿no? Las articulaciones sacroiliacas, etc. Y todo el canal del parto lo veo acá, ¿no es cierto? Entonces, equivale a ver desde arriba la pelvis, ¿no? Acá está nuevamente cómo se toma, ¿no? Y vean acá cómo en esta radiografía ya vemos asimetrías, ¿no? Acá hay una asimetría entre el estrecho superior derecho y el hemiestrecho superior inferior. Acá hay un hundimiento, ¿no? Una luxofractura de la sacroiliaca acá posterior, ¿no? Que ya nos va denotando, pues, una fractura, ¿no? Y esta es la otra incidencia, la de salida o outlet del inglés, ¿no? Entre 45 a 60 grados, pero desde caudal hacia cefálico, ¿no? Y esto equivale a ver de delante hacia atrás la pelvis, ¿no? Acá ustedes tienen la toma, ¿no? Es como que yo viera la pelvis de adelante, ¿no? Desde adelante hacia atrás. Y vean qué bien se ven, ¿no? La sínfisis púbica, los agujeros obturadores, ¿no? Acá está el pubis, el isquion debajo, ¿no? Y acá el ilion, ¿no? El ilion, acá se ven muy bien las sacroiliacas, el sacro en su conjunto, ¿no? Y entonces con estas dos incidencias yo ya puedo tener una valoración, ¿no? Yo ya voy a estar 30 años en el Casimiro, más o menos los 10, 12 primeros años no teníamos ni tomo ni resonancia, entonces todo lo resolvíamos con radiografía, ¿no? Y ahora ustedes son una generación tecnológico dependiente, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Hace unos 5 años yo fui director de un hospital en el Callao
y nos manejamos en el gobierno regional y veíamos cómo el Carrión, por ejemplo, se malogró el tomógrafo y varias especialidades enteras, neurocirugía, traumas, pararon, ¿no? Dejaron de operar o operaban lo mínimo hasta que no se arregle el tomógrafo, por Dios, y todas las radiologías, y el tomógrafo tiene recién 20, 30 años, y antes solucionamos todos los problemas con la radiografía convencional, ¿no? Entonces esto tienen que saber, para eso es que ustedes tienen que saber esto. Y tomógrafo que solo hay en las grandes ciudades, ¿no? Pero si usted va a una ciudad más chica no va a tener tomógrafo, pero sí puede hacer uso a todas estas incidencias y resolver los problemas de los pacientes. La fractura de pelvis se tiene que operar en la primera semana, ¿no? Si no, después ya es muy difícil, ¿no? Y los resultados van a ser también reservados. Acá tienen ustedes las dos incidencias, la de entrada, vista desde arriba, y la de salida, que equivale a verla desde adelante, ¿no? El anillo pélvico, ¿no? Nuevamente, la inlet, la outlet, cómo se ve en esquema y cómo se ve en la radiografía. Miren acá, ¿no? Cómo se ve desde arriba, una tremenda simetría. Acá hay una luxación de la sínfisis púbica y vean cómo esta hemipelvis, ¿no? Se ha metido. Vean cómo el estrecho superior del canal del parto ha sido seriamente comprometido. Y acá también, miren, acá hay una luxación de la sacroiliaca, luxofractura, y toda esta hemipelvis se está yendo hacia arriba, ¿no? Este es otro caso, ¿no? Este es otro caso patológico. Vean cómo en esta incidencia más bien se ve, ¿no? Una diastasis de la sínfisis púbica, una simetría de los agujeros obturadores, están totalmente distintos. Y esto habla pues de una fractura en libro abierto, o sea, la pelvis se abre así, horizontalmente, ¿no? En cambio acá esta hemipelvis asciende verticalmente. Acá hay un desplazamiento vertical y acá un desplazamiento horizontal, ¿no? Otro caso, ¿no? Vean acá, más bien acá no se ve bien acá, pero sí se ve, acá solo hay una fractura de ese nivel del pubis, la rama, ¿no? Iliopúbica está rota totalmente y acá el isquio también, ¿no? Entonces está rota acá la pelvis en un solo sitio, ¿no? Acá arriba y acá, ¿no? Acá al parecer no hay compromiso. Esto es lo que se llama una fractura estable, ¿no? Los anillos óseos, ¿no? Tienen que estar rotos adelante y atrás, ¿no? Para ser inestables. Si solo están rotos en un solo nivel, eso se considera una fractura estable. Generalmente no se operan, pegan solos, ¿no? Por ejemplo, la costilla, que es otro anillo óseo, ¿no? Las costillas, más la vértebra de atrás y el esternón, eso es un anillo. Tenemos 12 anillos costales. Si se rompe el anillo en un solo sitio, la costilla en un solo sitio, eso se considera una fractura estable, no hay que operarla, solita pega. Pero si se rompe en dos sitios, me va a quedar un fragmento costal flotando, ¿no? Y eso puede dañar el pulmón. Entonces mejor operarla, se pone en su sitio y se estabiliza como una placa y tornillo. Lo mismo es en la pelvis, ¿no? Estas fracturas así, sueltas, que no comprometen la estabilidad del anillo, son generalmente estables y generalmente no se operan. En cambio acá, miren acá, ¿no? Acá hay un gran compromiso anterior. Vean, acá hay una luxación de la sínfisis púbica, fractura de la rama iliopúbica. Acá vean el isquion también está roto. Y vean acá cómo, ¿no? El estrecho superior está totalmente asimétrico, ¿no? Esta rama está totalmente ascendida. Acá atrás hay una luxofractura, ¿no? Del sacro y del ilio. Y toda esta hemipelvis está ascendida, ¿no? Entonces es una fractura inestable por excelencia. Se ha roto adelante y se ha roto atrás. Y esta hemipelvis está ascendida, ¿no? Acá tienen ustedes una tomografía, ya esta es la tomo, sí, ustedes se ven imágenes excelentes, ¿no? Hay todo tipo de cortes. Vean acá como la sacroiliaca, ¿no?
Las sacroiliacas más o menos están bien, ¿no? Pero sí se ha comprometido acá el ilium, ¿no? Roto acá, el ilium roto acá, ¿no? Es una fractura bilateral, el anillo está roto en dos partes y entonces una fractura inestable. Acá vean, la sacroiliaca está abierta acá hay una fractura y acá la sacroiliaca totalmente separada, ¿no? Estas sí son fracturas inestables de necesidad quirúrgica, ¿no? Acá vean otro caso, esto está normal, la sacroiliaca normal, este es el sacro, ¿no? Y esta es el ilium, ¿no? Y vean acá hay una luxofractura, ¿no? Vean la fractura cómo avanza hasta acá, está totalmente separado, ¿no? Esto sí hay que operarlo. La cirugía de pelvis es considerada una cirugía de alta complejidad, ¿no? Son fracturas, cirugías muy sangrantes, demoran 3-4 horas, hay que meterse a planos profundos, una cirugía que hay que entrar 8 de la mañana, bien descansados y con un buen desayuno, ¿no? Y persignarse, porque en las mejores manos a veces siempre hay algunas complicaciones, ¿no? Algunos nervios se resienten y hay que advertirle todo esto al paciente, ¿no? Esta es una recomposición tridimensional de la tomografía, ¿no? Vean ustedes cómo acá está roto, acá está medio luxado, fracturas múltiples en el ilium y vean acá, ¿no? Fractura acá, fractura, fractura, fractura acá. O sea que el hombre parece que se ha caído de un parapente y se ha destrozado. Vean acá también hay fractura, ¿no? De L4. Entonces imagínense este sujeto recién fracturado, ¿no? Empieza a sangrar un montón, ¿sí o no? Todo eso, el paciente debe haber sangrado litro y medio fácilmente, ¿no? Entonces, si usted no le repone inmediatamente todo ese líquido, ¿no? Y incluso sangre, este paciente necesita sangre, el paciente se muere, ¿no? Vean acá la tomografía nuevamente, ¿no? Como hay un gran hundimiento acá, un gran hundimiento, ¿no? Una gran asimetría, eso no puede quedar así, ¿no es cierto? Porque sobre todo si es mujer, porque esta paciente tendría que dar a luz. Y de hecho que yo he tenido pacientes operadas que han dado después partos normal, ¿no? Esta es la antigua arteriografía, ¿no? Que hoy se usa poco, pero que siempre hay que saberla, ¿no? Vamos con la clasificación de fracturas de pelvis, que ya hemos ido avanzando y mencionando algunas cosas, ¿no? La clasificación más conocida es la de Tile, ¿no? Tile, que este es un canadiense, una autoridad en cirugía de pelvis. De hecho que la cirugía de pelvis es una de las 14 subespecialidades de la que tiene hoy día la cirugía del aparato locomotor, lo que ustedes llaman traumatología, ¿no? Tenemos 14 subespecialidades, o sea, acabada la residencia hay que hacer 1 o 2 años más aquí o en el extranjero para venir de subespecialista, ¿no? Y de hecho que la fractura de pelvis, como les digo, es toda una subespecialidad, ¿no? Hay que ser un capo para operar. Antes, cuando comenzamos, no había subespecialistas y todos operábamos de todo. Entonces los valientes nos metíamos, ¿no? Generalmente nos iba bien, a veces no tanto, pero ahora ya hay subespecialistas, ¿no? Casi todos los hospitales tienen 1 o 2 colegas que se dedican a esto, ¿no? Entonces, las tipo A, Tile clasifica las fracturas de pelvis en tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? Las tipo A son las estables, ¿no? El anillo está indemne y por ahí se ha roto una partecita por acá, otra fractura por avulsión por acá, ¿no? O acá en el isquion, donde hay los isquiotibiales, a veces han sido forzados y se arranca el isquion un poco, pero el anillo está indemne. O como vimos un caso, se rompe acá, pero todo el resto está normal. Entonces eso es una fractura estable, no necesita operación, pega solo generalmente. Y hay subclasificación Tile, ¿no? La Tile A1, A2, A3, esto no se rompan la cabeza tratando de memorizar, esto no le vamos a tomar. Es solo para los residentes, esto sepan que existe, ¿no? Una subclasificación, pero esos chancones que quieren aprenderse todo, no es necesario. Acá ven diversos tipos de
de la tipo A, ¿no? Ven cómo acá se rompe acá, fracturas por abulsión, ¿no? Acá el resto anterior, por ejemplo, ha arrancado la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? O el sartorio ha arrancado acá la espina ilíaca anterosuperior, los isquiotibiales esto, en fin, ¿no? Pero todo el anillo es tindem. Estas son fracturas estables, solo se pegan cuando está muy separado el fragmentito, ¿no? Ahí apaguen su micro, por favor. Y nos vamos a las fracturas tipo B. Miren acá todos, por favor. Están viendo mi puntero, ¿no? Acá miren, en las tipo B se rompe el sacroiliaco anterior, pero el sacroiliaco posterior está indemne, está sano. ¿Ya? Por eso es que estas fracturas se abren como un libro, ¿no? En lo que se denomina la inestabilidad horizontal, ¿no? Porque solo en ese nivel se abre la pelvis, ¿no? Estas son las fracturas tipo B, inestabilidad horizontal, solo se abren, ¿no? Como un libro abierto. Vean acá otra fractura, ¿no? Y también tienen esa subclasificación, pues, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que el ligamento sacroiliaco anterior se ha roto, pero el posterior está indemne. Esa es una fractura tipo B. Esta es una tipo B, no en libro abierto, cuando al sujeto lo atropellan, ¿no? Le golpean la sínfisis púbica, dañan acá, dañan atrás, pero el ligamento sacroiliaco posterior está indemne, entonces se abre la pelvis, miren, como un libro, ya. Pero no hay ascenso de una de las semipelvis, no hay, como hemos visto en otros casos, ¿no? Y finalmente la C, que sí se rompen los dos ligamentos en la parte de atrás, el sacroiliaco anterior y el sacroiliaco posterior, ¿no? Entonces en ese caso, y está roto adelante, roto atrás, ¿no? Y entonces acá el potente músculo, el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, que son potentes músculos, jalan la hemipelvis hacia arriba, ¿no? Y por eso es que se produce la simetría de miembros inferiores, ¿no? Entonces acá tenemos este esquema, la famosa fractura del Malgaigne, que es ipsilateral, se rompe acá adelante, se rompe atrás, y esto asciende, ¿no? Asciende un hemipelvis. Atrás puede estar roto el ilion, como acá, puede estar roto luxado, la sacroiliaca, o luxada y fracturada, o puede estar roto el sacro, en cualquiera de los niveles de atrás, ¿no? Y adelante igual, a cualquiera de los niveles. Puede ser una diastasis de la sínfisis púbica, o una fractura de ambas ramas, como acá, ¿no? Y para eso, por supuesto, se han roto también estos ligamentos, el sacroespinoso, el sacrotuberoso. Entonces, revisen esta, la fractura de Malgaigne, que a veces preguntan en los exámenes. Y esta es la C, que también hay subtipos, ¿no? Pero aquí este esquema nos ayuda para recordar que se rompen ambos ligamentos, el sacroiliaco anterior y el sacroiliaco posterior. Bien, y ya vamos para el tratamiento, ¿no? En el tratamiento de estas pelvis, siempre ustedes aprendan el manejo inicial que les interesa a ustedes y el manejo definitivo. El manejo definitivo no lo van a hacer ustedes, salvo algunos casos, pero sí el manejo tienen que saber, ¿no? Porque la familia les dice, ¿y de acá qué sigue? Entonces usted tiene que saber orientar, explicar qué es lo que le van a hacer, ¿no? Pero sí en el manejo inicial, ¿no? De urgencia, ese sí tienen que saberlo, ¿no? Ya les hemos dado pautas para el diagnóstico y ahora les vamos a dar pautas para el tratamiento, ¿no? Entonces, como ya dije, lo primerito que hay que hacer con estos casos es tomarle la presión arterial, ¿no? Si el paciente se está chocando, ¿no? Y el paciente no tiene nada, usted le ha auscultado los pulmones, el abdomen está blando, el paciente está con Glasgow 15, y usted le hace estas maniobras en la pelvis y hay crujido, todo eso, entonces dice, este paciente tiene probable fractura de pelvis, y de repente le pone una vía, ¿no? Una vía y le pasa un reto de 500 cc,
¿no?, de volumen, lactato ring, el cloruro de sodio, lo que tenga a la mano, ¿no?, y empieza a monitorizar su paciente, ¿no?, y busque estabilizarlo, ¿no? Pero como alguien dijo, lo principal en fracturas para el dolor no es un potente analgésico, ¿no?, sino inmovilizar la fractura. Igual es acá, ¿no? Para evitar que siga sangrando, ¿no?, tenemos que estabilizar, reducir y estabilizar esa fractura, tratar de estabilizarla, ¿no? En algunos casos se puede hacer algo en la emergencia, ¿no? Y en otros casos sí tiene que entrar el paciente a sala de operación, ¿no? Entonces acá vean el manejo inicial y buscamos, ¿no?, si tenemos una radiografía que hay en todos los centros de salud, ¿no? Ya con la radiografía simple podemos establecer si es que esa fractura es estable o inestable, ¿no?, si es que es A, B o C. Y si usted lo complementa con las dos incidencias de entrada y salida, mejor aún, ¿no? Y si es que es una A, no se preocupe, usted repone el líquido y el paciente se va a estabilizar, ¿no? No tiene que hacer ninguna maniobra adicional, pues ya que es una fractura estable. Y ese usted lo observa hasta el día siguiente, y una vez que esté totalmente estable, ya lo puede mandar a su casa, explicarle que tiene que estar en reposo, ¿no?, 3-4 semanas y que eso va a pegar solo, ¿no? Si usted trabaja en una mina importante o en Petro Perú, en el corazón de la selva, o en Plus Petrol ganando 20.000 soles mensuales, el gerente le va a decir, Doc, este paciente lo mandamos a Lima o no. Usted le dice no porque es una fractura estable, ya está compensado y eso va a pegar solo, ¿no? Si usted todo lo manda a Lima, lo van a sacar a medio año, ¿no?, porque el anterior médico general no mandaba todo a Lima, ¿no?, resolvía él la mitad de los casos y solo la mitad. Si usted va a mandar a Lima todo, lo van a sacar. Bien, y la fractura inestable, la B y la C, ¿no?, eso sí tienen sangrados mayores, como hemos visto, refractarios, ¿no? Entonces, ahí si es que es una B, usted puede hacer, ya, esto para recordar, ¿no es cierto?, reposición de volumen EcoFast. Si es que usted tiene una ecografía, ¿no?, que le haga el EcoFast, ¿no? Ya saben ustedes, es la ecografía de los senos costodiafragmáticos, del corazón, ¿no?, del abdomen, ¿no?, el fondo del saco de Douglas, etcétera. Y en este caso le pediríamos que nos haga del retroperitoneo, ¿no? Bien, entonces ya dijimos acá la fractura inestable, ¿no?, usted sí tiene algo que hacer en shock trauma, en la emergencia, antes de derivar al paciente, ¿no? Si es que es una fractura B, tiene que hacerle la maniobra de la hamaca, ¿no? Existe el pantalón anti-shock ya un poco en desuso, ¿no?, o a veces hay unos ortésicos que ahorita vamos a ver que también los podría usar. Este es en sala de operaciones, el clamp de Gams, que ahorita lo vamos a ver, y esto también en sala de operaciones en un fijador externo que estabiliza la pelvis, y si es con tracto compresor, mejor. Entonces, esta es la maniobra de la hamaca, no tan simple. Esto es en mi hospital hace unas 3 semanas, ¿no? Este método es antiguo, pero sigue sirviendo. O sea, si la pelvis está abierta como libro, ¿no?, vean ustedes, con una sábana doblada, la cruzamos hacia adelante y un colega jala, acá está el residente jalando para este lado y el otro para el otro lado, y vean acá cómo la enfermera estabiliza al paciente. Acá el emergenciólogo, todos siguen haciendo su chamba acá arriba, es una maniobra rápida. Y después le tomamos la radiografía, ¿no? Y si está bien hecha la maniobra, ¿no?, va a cerrar la pelvis. Y si cierra la pelvis, los fragmentos óseos se van a comprimir, va a haber compresión interfragmentaria y va a parar el sangrado, ¿no? Acá está nuevamente la maniobra de la hamaca, que tiene que hacerse entre 2 por lo menos. Ya, a veces tenemos estos neumáticos, estos vendajes, pantalones, que pueden ayudar también, son métodos un poco más modernos, ¿no?,
pero la sábana, no hay como la sábana, ¿no? Esto es lo que les dije, este pantalón anti-shock, es un pantalón que usted le pone al paciente y después crea un vacío, ¿no? Crea un vacío ahí y se pone rígido. Y al buscar esta rigidez le va a cerrar la pelvis, ¿no? Se puso de moda un tiempo, pero crea tromboembolias, en fin, una serie de complicaciones, por eso es que ya se está dejando, ¿no? Esto sería una maniobra de la hamaca más bien en un marco balcánico que ya han visto ustedes y con unas poleas, ¿no? Esto sería una hamaca progresiva, ya no en emergencia, ¿no? O si en emergencia ha cerrado la mitad, después lo hospitalizamos y le seguimos haciendo la hamaca hasta que cierre totalmente la pelvis, ¿no? Este es las tipo B. En algunas tipo C también podría hacerse la maniobra de la hamaca, ¿no? ¿Ven esto, no? Esta es una fractura tipo B. Vean cómo acá está abierta la sacroiliaca, hay una luxofractura acá, derecha de la sacroiliaca, acá un poquito, pero acá sí está recontra abierto y diastazado, ¿no? Esto es cuando ustedes tienen que hacer la maniobra de la vaca, ¿no? Vean que esto es posicional, ¿no? Esta simetría es posicional, pero no se ve un ascenso, ¿no? De toda la hemipelvis no se ve, ¿no? Esta es una B. Fractura tipo B, está abierto acá como libro abierto y acá es donde usted tiene que hacer la maniobra de la hamaca buscando cerrar esto y cerrar esto, porque esto es lo que está sangrando, ¿no? Si usted lo logra cerrar, uy, enhorabuena, el paciente se va a estabilizar y todo lo demás. Y el resto ya es cirugía. Vean, este es el famoso clamp de Gans para el hemiarco posterior. Acá está luxado, abierto, ¿no? Entonces uno lo mete a sala, le pone acá un par de clavos de Schanz y este es un dispositivo que cierra, ¿no? Esto avanza hacia el centro, esto avanza hacia el centro y cierran el hemiarco posterior, ¿no? Y vean acá el hemiarco anterior también ha sido cerrado. Esto salva vidas, yo lo vengo poniendo y pidiendo en mi hospital hace 30 años, no lo compran todavía. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Comprimir los fragmentos para parar el sangrado, siempre y cuando usted lo pueda hacer, ¿no? Vean acá, ¿no? Está totalmente abierta la pelvis, ¿no? Acá hágale su maniobra de la hamaca, ¿no? Y después si tiene esos ortésicos pélvicos, se lo pone, ¿no? Ven acá cómo ha cerrado, ¿no? Y esto ya es el tratamiento definitivo, ¿no? Ya si usted lo estabilizó al paciente, le salvó la vida, lo manda a un hospital y al hospital lo van a meter en la misma guardia, van a abrir, ¿no? O a veces sin abrirlo, se reduce y se le pone este fijador externo y el ayudante con el paciente anestesiado se reduce la pelvis, se le pone en su sitio lo más que se pueda y ya se le fija, se le estabiliza con estos fijadores externos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la emergencia, ¿no? Entonces con eso se ha reducido la fractura o luxofractura. Reducir es poner en su sitio y estabilizar es esto, ¿no? No solo se debe estabilizar, se debe reducir haciendo compresión interfragmentaria, que eso es lo que va a parar el sangrado. Y después, por supuesto, ya quede estabilizado para que no se desplace, ¿no? Acá están nuevamente diversas. Esto que le he dicho, acá es la cirugía de emergencia, apenas llegue el paciente, ¿no? Desde 2, 3 de la mañana estamos operando de estos pacientes, pero de ahí ya se le prepara al paciente, ¿no? Se le hace toda una programación, se pide placas, tornillos, y se le hace una buena preparación, buena programación y preparación quirúrgica, ¿no? Y ya el paciente entra a los 3, 4 días, y una vez que se le ha mejorado, ya se le ha recuperado su hemoglobina, etcétera, etcétera, paciente totalmente estabilizado, ya se opera abriendo todo y poniendo todo en su sitio y se le fija con estas placas, tornillos, ¿no? Es una cirugía de alta complejidad. Vean acá, ¿no? Como el hemiarco posterior ha sido reducido y estabilizado con este tornillo canulado que va desde la iliaca, ¿no? Hasta el sacro. Miren ustedes, tiene que ser con una precisión, pero porque imagínense que se lleve un nervio acá, ¿no?
Y la sínfisis púbica también ha sido reducida y estabilizada con esta placa, ¿no? Con 4 tornillos. Y acá vean también una tremenda cirugía. No sé si alcanzan a ver acá, estos son las grapas de la sutura, sutura por grapas. Y acá otra. Este paciente le han hecho una incisión anterior, ¿no? Después le han dado la vuelta y le han hecho una incisión posterior, ¿no? O sea, parte de todos estos tornillos que vienen desde atrás han sido colocados por la incisión posterior y todos estos de acá por la incisión anterior. Imagínense una cirugía de 4 o 6 horas, ¿no? Hay que entrar con 6 unidades de sangre por lo menos. Como toda cirugía, y sobre todo esta cirugía mayor, tiene complicaciones, ¿no? Y el mismo trauma tiene complicaciones, ¿no? Si se asocia la fractura de pelvis a compromiso de abdomen, ya sube la mortalidad 60%, y si hay 3 sistemas comprometidos, ya estamos hablando en el 80% de morbimortalidad, ¿no? Para acabar, vamos a ver esto de las fracturas de acetábulo. Se está escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí. Ya, muy bien. Unos minutos más, muchachos, para ver la fractura de acetábulo, que es una parte de las fracturas de pelvis, ¿no? Requiere un tratamiento especial, más focalizado, por eso es que se le estudia aparte, ¿no? Y acá ustedes tienen la foto, ¿no? El acetábulo o cótilo es la copa, ¿no? La copa formada en la unión de los 3 huesos originarios de la pelvis, ¿no? Ahí donde se junta el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? En lo que era el ligamento redondo, el ligamento en Y, perdón, el cartílago en Y, ¿no? En la vida fetal, que después se osifica, ahí se forma el cótilo, ¿no? Y el cótilo acetábulo aloja 2/3 de la cabeza, ¿no? 2/3 de la cabeza femoral. El cótilo está revestido de cartílago hialino, ¿no? Así como la cabeza, ¿no? Y su degeneración va a producir artrosis y dolor. Entonces, imagínense una fractura de acetábulo que se quede así toda con desniveles, al paciente lo va a llevar a una artrosis, ¿no? Y a una coxalgia crónica y a una inhabilitación de una articulación de apoyo. Imagínense un joven como este que se quede así, ¿no? Va a empezar a cojear y le va a doler a los 2 años, ¿no? Y ya va a empezar a pedir prótesis. Entonces, esa es la importancia de estas fracturas de acetábulo, ¿no? Malogran el cartílago y a veces operándolo igual va a ser una artrosis precoz, solo que no tan rápido, ¿no? Sino más demorada. En la anatomía, ¿no? Quirúrgica, el cótilo o acetábulo se divide en cuatro partes, ¿no? La columna anterior, acá este es la sínfisis, este es el pubis, ¿no? Y este es el isquion, acá está el ilion, y esta es la parte anterior, ¿no? Esta es la parte anterior, y esta es la parte posterior. Acá está la espina ilíaca antero superior, acá está la espina ilíaca antero inferior, ¿no? Y acá está la espina ilíaca postero superior, la postero inferior, etcétera, etcétera. Entonces acá está el cótilo, o acetábulo visto lateralmente, ¿no? Entonces acá yo lo subdivido en 2, trazo una línea imaginaria, no vertical, y toda la hemipelvis, ¿no? La parte en 2, una parte anterior y una parte posterior. Esto es lo que se llama la columna anterior. Todo esto está relacionado a la parte anterior del acetábulo. Entonces, si yo tengo una fractura que viene desde acá hasta acá y llega al acetábulo, digo que es una fractura de la columna anterior del acetábulo. Igual acá, ¿no? La columna posterior es todo esto de acá, ¿no? Bien, y aparte tengo la ceja o pared anterior acá y la ceja o pared posterior. ¿Qué es la ceja? Es el labio de la copa, ¿no? El borde de la copa. O sea, ya no es todo esto, sino solo el borde, la ceja, el labio, la pared
anterior en este caso y la posterior acá. Ah, no, acá está la anterior, ¿no? Porque acá está el pubis y acá está el isquium, la rugosidad isquiática está acá. Entonces habrá fracturas, ¿no?, de ceja anterior, fracturas de ceja posterior, fracturas de columna anterior, fracturas de columna posterior, etc. Y esa es la clasificación, ¿no? Entonces las fracturas simples y las fracturas complejas. Las fracturas simples son las que están solo fractura de pared posterior, fractura de columna posterior solamente, fractura de pared anterior, de columna posterior, anterior, perdón, y unas fracturas transversales. Y las complejas son las combinaciones de todo lo anterior, ¿no? Entonces ustedes solo tienen que saber esto de acá, ¿no?, que existen, grosso modo, y ya el resto es para los especialistas. Acá igual, ¿no?, vean ustedes una fractura de ceja posterior, de columna posterior, de ceja anterior, de columna anterior y una fractura transversa. Esta es una clasificación de Letournel, por si acaso, ¿no? Jules Letournel son dos cirujanos franceses que han escrito libros, Biblias, de fracturas de pelvis y acetato. Y el otro gurú de las fracturas de pelvis es Tyle, ¿no?, el canadiense Tyle, que también ha escrito libros. Son los dos grandes referentes mundiales que hasta ahora siguen teniendo vigencia. Entonces vean ustedes, el análisis radiológico de la pelvis y de la cadera es sumamente complejo, ¿no? Y nosotros usamos, así como usamos en pelvis la de entrada y la de salida, ¿no?, acá podemos usar dos incidencias de Judet. Una de ellas es la alar o ilíaca, porque es una incidencia que se ve ampliamente el ala, por eso se llama alar, el ala ilíaca, o también se llama ilíaca. Y la otra incidencia es la obturatriz, porque se ve el agujero obturador completo. Son las dos incidencias especiales, aparte de la AP, con la cual nosotros les contaba, ¿no?, hasta hace 20 años, 18 años, ¿no?, nos manejamos con estas incidencias nomás, con eso planificábamos y con eso entrábamos a operar. Entonces, la ilíaca, ¿no?, ¿cómo se toma la ilíaca, no? Vean ustedes, con la paciente en decúbito dorsal, acá está la pelvis comprometida, el cótilo comprometido, y elevamos la parte sana, y tomamos a 45 grados, ¿no? Y en esta incidencia vamos a ver, ¿no?, la columna, el ala ilíaca completa, como hemos visto, la columna posterior y la ceja anterior. Nuevamente la incidencia alar, levantamos el lado sano, ¿no?, de manera que el paciente se ponga de costado y exponga plenamente el ala ilíaca. Acá está el ala ilíaca totalmente vista, ¿no? Y acá ven ustedes la columna posterior. Todo esto es la columna posterior, ¿no?, y la ceja anterior, que se ven muy bien en esta incidencia, ¿no? Eso sí, apréndanse, porque esto viene en los exámenes. En cambio, en la obturatriz, en la incidencia obturatriz, levanto 45 grados el lado enfermo, ¿no? En el otro se levanta del lado sano. Acá yo levanto el lado enfermo, 45 grados, y disparo el rayo, ¿no? Y en esta incidencia, ¿no?, ¿qué voy a ver? El agujero obturador totalmente. Voy a ver la columna anterior. Vean ustedes acá, ¿no?, toda la columna anterior, que es el techo del acetábulo, que se continúa con el pubis. Lo están viendo, ¿no? Y acá también se ve la ceja posterior, ¿no? Entonces, en la incidencia obturatriz se ve la columna anterior y la ceja o labio posterior del acetábulo. Entonces, con estas dos incidencias ya tengo una valoración completa. Nuevamente, la incidencia obturatriz se levanta el lado enfermo,
de 30 a 45 grados, y esto es lo que vemos, ¿no? El agujero obturador, toda la columna anterior acá y la ceja posterior, ¿no? En cambio en la ilíaca era lo contrario. Acá nuevamente vean ustedes las dos incidencias, ¿no? Acá la alar, esta es la incidencia alar porque se ve plenamente todo el ala ilíaca, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, la columna posterior y la ceja anterior. En cambio acá, esta es la obturatriz, se ve el agujero obturador bien y se ve toda la columna anterior y la ceja posterior. Y por supuesto, ya después viene la era de la tomografía, que en la tomo ya sale pues todos los detalles, ¿no? Y esto nos sirve sobre todo para la planificación quirúrgica. Vean ustedes acá una reconstrucción tridimensional tomográfica. Bien, el manejo es bien similar al de la pelvis. Tengan en cuenta que no solo se compromete la copa, sino todo el macizo del hueso ilíaco, ¿no? Toda la columna, entonces igual va a sangrar masivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay pequeños desplazamientos menores de 2 milímetros, ¿no?, no se opera, se podría dejar conservador, y mayores de estos sí tienen que operarse, ¿no? Pero la pelvis y el acetábulo se operan para estabilizar al paciente, para ponerle un fijador externo, etcétera, ¿no?, para salvarle la vida. Pero ya la cirugía tiene que realizarse en los días siguientes con el paciente totalmente estable, ¿no?, recuperado, con la hemoglobina ya en 12, 14, ¿no? Si no, pues imagínense, ¿no? Bien, entonces acá ven ustedes, ¿no?, y un esquema de cómo se reconstruye, ¿no? Este es el isquion, la rugosidad isquiática, este es el pubis. Este sería una fractura del labio posterior, ¿no? ¿Sí o no? La fractura del labio posterior se le ha puesto unos tornillitos y una placa ahí de reconstrucción. Entonces, acá igual el daño está hecho, ¿no? Le va a quedar la cicatriz interna, pero este acetábulo operado le va a durar muchísimo más, ¿no? La paciente va a hacer artrosis ya de repente a los 50, 60 años, ¿no? Que si no se opera lo va a hacer, y la paciente tiene 30 años, a los 32, 33 años ya le va a estar doliendo, ¿no? Entonces es mejor operar al paciente, ¿no? Otro esquema, igual ceja posterior, acá está la rugosidad isquiática, la ceja posterior. Esto es columna anterior, ¿no? Acá está la rugosidad isquiática, esta es la pubis, el pubis, la rama púbica, iliopúbica, o sea, la columna anterior, como se ha reconstruido con una placa, ¿no? Vean acá, esto sería columna anterior, ¿no? Toda la columna anterior se reconstruye tratando de recuperar el canal del parto. Yo he tenido una paciente que lo operé, se comunicó por las redes hace poco conmigo y me dijo que sí, que había tenido 3 hijos normales, bailaba y todo eso. Esa es una de las grandes satisfacciones de la medicina, ¿no? Cuando en la calle te encuentras con pacientes o en las redes, como en este caso, y te dicen que han ido muy bien, qué bien se siente uno, ¿no? Es todo lo que ustedes estudian, 10, 12, 15, 20 años más, maestría, doctorado, lo hacen para eso, ¿no? Para que un día un paciente les diga, doctor, usted me operó y quedé muy bien, gracias, doctor, estoy muy agradecida con Dios, me lo bendiga, ¿no? Para eso, ese es el fin último de la medicina, ¿no? Si algún día se aburren o quieren tirar la toalla, sepan que esa gran recompensa los está esperando, ¿no? Que no tiene parangón, no tiene, en mi opinión, algo análogo, muy difícil de encontrar, ¿no? Acá nuevamente vean un acetábulo reconstruido, y acá miren, pues, ¿no?, una fractura compleja ya de pelvis. Acá se han unido las dos ínfisis púbicas, la columna anterior, que se ha tenido que recurrir hasta la otra de mi pelvis, la ceja anterior, ceja posterior, el ala, doble incisión, miren, doble incisión, fracturas muy complejas, ¿no? Pero valen la pena, ¿no? Entonces cualquiera de ustedes puede llegar a ser, ¿por qué no?, un traumatólogo. Ahora está dentro de las 4 especialidades más cotizadas en el mundo.
y más rentables, ¿no? Pero miren eso. Y el pronóstico pues siempre es reservado, ¿no? Por lo mismo que hay un daño articular ya inicial, usted nunca diga que va a quedar bien, ¿no? Siempre dígale que le va a quedar una artrosis residual y que la idea es que el paciente se mantenga con bajo peso, ¿no? Poca actividad física, que cambie un poco de su actividad laboral, en fin, para que retardar lo más posible la artrosis que de todas maneras la va a tener. Pero si no lo tratáramos nosotros, sí sería una tragedia para el paciente que ya al año, a los 2 años, y haga una artrosis severa y tenga que ponérsele una prótesis o una artrodesis de cadera. Muy bien, muchachos, si hubiera alguna pregunta, los que estén despiertos o los que han estado atentos en la clase. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, doctor, yo tengo una consulta. Entre una fractura de acetábulo y una fractura de pelvis, ¿en sí la mortalidad es muy alta en ambos? ¿O más en pelvis, pues, ¿no? Más en pelvis. Porque la pelvis, hemos visto la pelvis una tipo C, es recontra aparatosa, ¿no? Desgarra adelante y desgarra atrás, ¿no? Y va asociado a órganos nobles, ¿no? Eso es lo que lo mata al paciente, no solo el sangrado, ¿no? Sino las lesiones neurológicas, arteriales o viscerales, como hemos visto el caso del recto. Y eso difícilmente se ve en una fractura de acetábulo, ¿no? La acetábulo sí es también una fractura que puede desestabilizar y matar al paciente, pero rara vez, ¿no? La pelvis es acá el gran problema clínico, ¿no? Bien, otra pregunta. Muy bien, ahí van a tener la clase a disposición, ¿no? O a veces si la han grabado también, o años anteriores han grabado, cuando estábamos, ¿cómo se llama? En la pandemia y todo era virtual, ahí todas las clases quedaron grabadas, ¿no? En el centro de estudiantes. Y si no encuentran estas mismas clases en Amazonas, en Wilson, ¿no? O en librerías de estudiantes de otras facultades de medicina. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario o aporte? Si no, lo dejamos ahí, muchachos. Gracias por la atención y nos estamos viendo en la próxima clase teórica. Muy bien, saludos. Hasta ahí nomás, un abrazo a todos. Gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias por la clase. Gracias, ya muy bien, nos vemos. Chao.